pensamientos o con otras inquietudes, nosotros podamos permanecer firmes y no ser confundidos o no ser desviados tan fácilmente. Y el viernes pasado, pues comenzamos a explicar lo que es la teología pentecostal y la teología sistemática en nuestra doctrina para nosotros entender, ¿verdad? Qué es lo que nosotros creemos, qué es la Biblia, de dónde proviene la Biblia, quién es Dios, de dónde sale Dios, cómo es que Dios se revela. Y una de las cosas bien importantes que mencioné es que Dios es un Dios que se revela. Dios se da a conocer. No fue, como lo he dicho otras veces, no fue que alguien lo descubrió, no fue que Abraham dijo, mira, encontré a Dios. No, fue que Dios le habló a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Yo voy a ser tu Dios y de ti voy a ser una nación grande, una nación poderosa. Te escogí a ti. Dios pudo haber escogido a muchas personas. ¿Cuántas personas había en el mundo? Un montón. Pero a Dios le plació escoger a Abraham. Y Abraham le creyó a Dios y esta le fue contada por justicia, dice el libro de Hebreos. Solamente creyó y porque creyó, Dios lo salvó por creer. Mira qué fácil. Y Dios coge a Abraham y Dios le dice a Abraham, Abraham, vas a tener un hijo. Y pasan 25 años y él todavía no tenía a nadie. Ya tenía 100 años y Abraham todavía está pensando qué pasó aquí. Y de momento llegó el muchacho. Cuando nace Isaac, ya Isaac está grande y Dios le dice, Abraham, tú sabes ese único, aunque ya tenía otro, pero a Isaac siempre le llama a tu único, ¿verdad? Como es Dios, porque ese era el de la promesa. Le dice, a tu único hijo, tráemelo acá al monte y sacrifícalo para mí. Y Abraham no, no puedo decir que no dudó, pero Abraham creyó y Abraham dijo, bueno, pues lo voy a llevar allá. Abraham creía que si sacrificaba a su hijo y lo encendía en el holocausto, que aún de las cenizas Dios podía levantarlo de nuevo. Esa era la fe de Abraham, que Dios, ¿por qué? Porque ese era el hijo de la promesa. Entonces no va a decir, Dios no me va a mentir, Dios no está loco, Dios no se va a confundir. Si Dios me lo está pidiendo, yo se lo doy. Y si es que lo tengo que sacrificar, yo sé que Dios lo puede hacer, lo puede levantar de nuevo. Y él le cree. Y Isaac creció y conoció a Dios y Dios trató con él. Él tiene otros muchachos, entre ellos uno se llamaba Jacob. Jacob tiene un encuentro con Dios, después Dios le cambia su nombre a Israel. Y Dios se les reveló a todos ellos. Se les reveló a José en sueños, se les reveló a Moisés en la zarza, se les reveló a Samuel durmiendo, durmiendo. Se les reveló a Samuel, se les reveló a Gedeón, se les reveló a muchas personas porque Dios es un Dios que se revela. Y si todavía tú no lo has conocido, yo le pido a Dios que se te revele a ti. Aleluya, que se te revele. Bueno, eso es importante, que Dios se revela. Y dentro de la teología pentecostal hablamos de las experiencias carismáticas. Esto es lo que nosotros llamamos el hablar en lengua, el profetizar, el orar por los enfermos, el que ellos se sanen, que reciban milagros, ese gozo, ese fuego, esa alegría que distingue a los pentecostales. Pero nosotros cuando hablamos del Espíritu Santo y de nuestra teología, tenemos que hablar de estas cosas porque para nosotros es importante. Y le estaba diciendo a los hermanos que la mejor manera para estudiar la Biblia es sistemáticamente, o sea, por tema. Por ejemplo, la salvación puede ser un tema, la venida de Jesucristo, otro tema, el Mesías, ese es otro tema, la Sagrada Escritura o la fe, sistemáticamente, ¿verdad? El pecado, y usted lo va estudiando sistemáticamente, y quizás sea la mejor manera de leer la Biblia y de estudiarla para nuestro provecho. Y después de eso comenzamos a hablar de diferentes temas. Hablamos de lo que es doctrina, que es la enseñanza de la iglesia, enseñanza oficial de una iglesia y que estas tienen que estar basadas en las Sagradas Escrituras. Hablamos de revelación, que fue lo que le hablé hace unos momentos. Hablamos sobre la inerrancia, que la inerrancia es la doctrina que enseña de que la Biblia no contiene errores. Todo lo que enseña la Biblia es verdad y usted lo puede creer. Todo lo que la Biblia dice de Dios es verdad. Lo que dice acerca de la fe, lo que dice acerca de Jesucristo, acerca de la salvación, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de la familia. Todo lo que enseña la Biblia, en todo lo que habla la Biblia, en sus manuscritos originales no hay error en su contenido, lo que enseña.
Quizás usted pueda ver un error ortográfico. A alguien se le olvidó el acento, se le olvidó un puntito, o la A parece una B. ¿Verdad? ¿Cuánto escriben así medio malito? Yo escribo medio malo. ¿Y sabes qué yo aprendí? Te va a gustar esto, Ismael. Que lo que escriben malo así es que son genios. Aleluya. Yo lo supe. Ahora todo el mundo levanta la mano. La mente trabaja tan rápido que la mano no le da la mano. La mano es muy lenta para el pensamiento que tiene, para esa mente que tiene, que es tan rápida, tan veloz. La mano los atrasa. Así que si usted escribe así medio malito igual que yo, lo felicito, usted es un genio. Los que tienen letra linda, vamos a orar por ustedes, no se preocupen. Los que escriben bonito, pregúntenos a nosotros, que nosotros podemos ayudarle. Y después hablamos de que íbamos a explicar hoy lo que es la palabra exégesis. Y si usted tiene algo para apuntar, apúntelo. La número 4, dentro del slide que le envié. Si usted no lo tiene, le pide a algún hermano de la iglesia que se lo envíe por WhatsApp para que usted lo tenga. El punto número 4, que es la palabra exégesis. Y exégesis es lo siguiente, ok. ¿Qué hora es? Para no tardarme mucho. Es el estudio crítico y la interpretación del texto bíblico. Exégesis es esto. Usted ve un texto y ese texto le llamó la atención y usted comienza a estudiar y a analizar ese texto a profundidad. Porque le llamó tanto la atención, usted quiere o hablar de eso, o predicar de eso, o saber qué es lo que quiere decir. Yo tenía un maestro que decía el texto detrás del texto. ¿Cuál es el texto? O la historia detrás del texto. Habla así de esa manera. Entonces, cuando veamos un texto bíblico que hable de una verdad profunda, no lo podemos pasar por alto y dejarlo así. Y hay que buscar la manera de entenderlo, de qué es lo que quiere decir. Eso es el estudio crítico y la interpretación del texto. En definición, exégesis es esto. La exégesis es el estudio crítico y metódico del texto bíblico con el propósito de descubrir su significado original en su contexto histórico, cultural y lingüístico. Entonces, si usted va a predicar, trate de hacerlo de esta manera para que la mente, aunque no lo predique y lo enseñe de esa manera, pero para el propio conocimiento de uno. Hay un contexto histórico detrás de ese texto y cultural que a veces nosotros no entendemos. La Biblia quizás te habló del vino, o te habló de las novias, o te habló del candelero, o te habló de que tenía que estar vestida, que las otras estaban dormidas. ¿Y qué significa eso? 10 vírgenes, unas se durmieron y no tenían aceite. ¿Cuál es el punto de eso? Pues para nosotros como puertorriqueños, quizás eso no es tan importante, pero para una persona de Galilea, el que de esa virgen que se iba a casar, que esa lámpara no tuviera aceite, significaba algo grande. Porque cuando el muchacho se comprometía con la muchacha, ¿verdad? O los padres lo hacían comprometer, ¿verdad? Porque eso era un negocio entre padres. Iban allá y le decían, mira, yo quiero a tu hija para mi hijo. Y allá el hombre miraba y decía, está bien, sí, que se casen. Y ellos arreglaban todo. Cuando se iban, el hombre le decía a la muchacha, pues mira, nos vamos a casar y tú tienes que estar lista, tienes que estar preparada. El muchacho se iba y de ese mismo momento, Amor no lo sabía ni el nombre le conocía, se tenía que vestir y estar lista. La novia tenía que estar vestida para que cuando llegara el novio, ella pudiera irse a casarse. Porque esto no es, ella era una invitada a la boda prácticamente, para decirlo así, si pudiéramos decirlo de esa manera. Él se iba ya a preparar morada. ¿Van entendiendo ahora cuando Jesús dice, voy pues a preparar morada para nosotros? Los galileos entendían eso. Esas personas allá en Galilea entendían lo que Jesús les decía. El novio se iba entonces a preparar morada. Y cuando la casa estuviera lista, donde iban a vivir, estuviera todo listo y todo preparado, fuera a la 1 de la tarde, fuera a las 2 de la mañana, fuera a las 5 de la tarde, fueran a las 8 de la mañana, a la hora que fuera, el papá del novio le decía, vete, busca a la novia. Y él iba allá.
con trompetas, con sonidos, con cuantas cosas, anunciando que venía el novio. Y si ella no estaba vestida, el muchacho se regresaba. Podía pasar un mes y ella tenía que estar vestida. Se iba a dormir vestida. Si se bañaba, lo hacía dedito a dedito, yo creo, porque tenía que estar vestida. Estoy exagerando, ¿verdad? Un poquito. Tenía que estar lista. Porque cuando llegara el esposo a buscarla, no es, espérate, déjame arreglarme, espérate que todavía no. No. Tenía que irse. Y lo mismo hará Jesucristo con nosotros. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están preparados? Aleluya. So, cuando uno lee un texto bíblico, que amor dice, voy pues a preparar morada. Detrás de eso hay una historia y hay una cultura y hay un lenguaje lingüístico que amor nosotros desconocemos, pero que existe y que es real. Y quizás nosotros, para nuestra cultura, no tiene mucho sentido, pero para una cultura judía, especialmente alguien de Galilea, le entendía y le comprendía. Y hay muchas películas sobre esto y videos que usted puede ver y mirar y saber cómo eran estas bodas y demás. Y la boda no era de un día, 2 o 4 o 5 horas, eran de 7 días. Imagínate un fotógrafo, tú diciendo a un fotógrafo, te necesito 7 días allí. Te ibas a la quiebra. Porque, bueno, después les digo. Eso se llama exégesis. Que usted está buscando toda la información. ¿Qué hay ahí? Eso es exégesis. Hay unos métodos que involucran. No es que tú estás diciendo, voy a hacer exégesis aquí y ya. No, hay unos métodos que uno hace. Uno hace un análisis gramatical. ¿Cómo está escrito? Si en los salmos, en español no me rima y no me hace mucho sentido, pero si lo leyera en hebreo, veo un poema, veo acróstico, veo palabras que riman y veo toda una estructura. Veo canciones. Pasa que al traducirlo al español, pues se pierde, ¿verdad? Porque cuando las cosas se traducen, pues a veces se pierde, ¿verdad? El sentido de las cosas. Aún en el mismo español, porque quizá una persona se cayó por la escalera y el hermano va a decirle, muchacho se escocotó. Otro dice allá, el tipo se embarató. Otro dice allá, se rompió la chora. Y todo significa lo mismo, ¿verdad? Pero lo dijeron de manera distinta. Lo mismo pasa con los evangelios sinópticos, con Marco, Lucas y Juan. Pasa lo mismo, pasa que lo cuentan de manera distinta porque cada persona tiene una personalidad y una manera de hablar. Yo puedo decir, el muchacho se cayó, pero otra persona te da todo el cuento desde cuando salió de la casa y con qué se resbaló y con qué se dio para decirte que se cayó, ¿verdad? Así pasa en la Biblia. Cuando uno estudia, uno tiene que ver todo esto. La manera en que se hace esta exégesis, o análisis gramatical, análisis histórico, comparación con otros pasajes bíblicos, y ahí uno está buscando interpretación. Buscas quizás la historia de algún rey en el libro de Reyes, después lo busca en el libro de las Crónicas, y después busca a ver si Isaías lo mencionó, o Ezequiel, o Daniel, o si alguno de ellos habló de este otro rey, otro personaje, para saber lo que está pasando. En todo eso hay exégesis. Y esto es bien importante para la interpretación de la Escritura, porque esto va a evitar que nosotros hagamos errores doctrinales. Porque es bien fácil que yo lea un texto y yo diga, esto significa esto, y porque cuánto es esto, pues esto significa y ya. Sin hacer un análisis de otros textos, de otros pasajes, buscar más en profundidad, a ver si lo que yo estoy pensando es verdad. Porque el Espíritu Santo no se equivoca, pero yo sí me puedo equivocar. Yo no puedo pretender que mi interpretación bíblica es la única y es la correcta y es lo que yo digo porque soy el pastor o porque soy el maestro, porque soy el líder o porque soy el que soy, no sé. Eso no es así. Hay que hacer un análisis responsable. Eso se llama exégesis. Ahora, otra palabra, número 5, hermenéutica. Hermenéutica. Que este es el arte y la ciencia de interpretar las escrituras. Uno está haciendo exégesis y después esto nos lleva a la hermenéutica, que nos ayuda a interpretar. Se refiere a los principios y métodos utilizados para interpretar los textos bíblicos y encontrar la aplicación en la vida contemporánea. Porque ya yo tengo toda la información, sé lo que significa, sé el contexto histórico y demás. Pero ¿qué significa ese texto para mí hoy? Como usando el ejemplo, ¿verdad?, de las 10 vírgenes, o de la que Jesús decía, voy a preparar las moradas para vosotros. Tiene su interpretación bíblica, su contexto histórico y demás. Pero ¿qué significa para mí hoy?
Para mí hoy, si miramos ese pasaje bíblico, significa que tenemos que estar listos, que tenemos que estar preparados, que cuando Él diga que Él viene, yo no puedo decirle, Señor, espérate, que cuando yo vea a la gente que estén comenzando a desaparecerse, a levantarse, que no diga, espérate, Señor, perdóname por si acaso, Dios mío. No hay break para eso. No va a haber oportunidad para eso. Esto es un abrir y cerrar de ojos, ¡pum! Y toda la iglesia vacía, toda la iglesia de Coabey se fue con el Señor. No se quedó ni uno. Yo tengo un familiar y había una boda en la iglesia. Y mi familiar llegó tardecito. Y cuando llega está todo el parking lleno de carros. Y cuando entra a la iglesia vacía. No había nadie. Y un silencio. Y ese familiar mío comenzó a llorar y a llorar. Y se tiró al altar. Señor, me quedé por esto. Y comenzó a decir todos los pecados que había cometido en voz alta. Allí todo gritaba llorando. Y allá, al lado de los baños, hay otra persona mirando, riéndose. Mira, eso canto es dentro de la iglesia, pero se hablaban así. Estamos todos allá cantando allá en la boda. No te quedaste. No te quedaste. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Verdad? Que a veces nosotros malinterpretamos la Biblia o tenemos, ¿verdad? Alguna confusión dentro de nosotros y nosotros no podemos desviarnos del mensaje. Y cuando hacemos hermenéutica, tenemos que ver el mensaje literalmente. ¿Qué quería decir? Antes de ir a la aplicación para nosotros, ¿qué significa literalmente para ellos? Y no sé si usted entonces, ahora cuando yo estoy seguro que de hoy en adelante usted se va a fijar en cuando yo comience a predicar los domingos, que a mí me gusta siempre hablar primero, ¿qué significa en aquel momento histórico? Para que la gente no se sienta perdido. ¿Y de qué está hablando este? ¿Y por qué ¿Y qué estaba pasando allí? Yo no sé qué está. Y yo quiero que la gente entienda. Y vamos al significado significado literal, obvio del texto, el significado obvio. Si dice que Dios es amor, yo no voy a buscarle 4 patas a eso. Es que Dios es amor y ya, no hay más nada. ¿Verdad que sí? Entonces, el significado obvio y claro. Si son figuras literales, hay que entender eso. Luego, el histórico. Y sobre todo, cristocéntrico. Yo tengo que buscar a Jesús en todo. Porque la isla me está hablando de Cristo, no está hablando de mí. Y si me habla de David, el que él quiere que yo vea es a Cristo. Si me está hablando de Daniel en el foso de los leones, al quien yo tengo que ver allí es a Cristo, buscar a Cristo en todo. Hay un pastor que cuando explicaba esto, él lo decía de esta manera, él decía, qué lindo es cuando nos hablan de David y dice, hermano, tú eres David y tú le vas a tumbar la cabeza a los gigantes y esto y lo otro. Y tú, amén. Dice, pero qué lindo es verlo de esta otra manera. Yo soy el que no me atrevo a pelear. Yo soy el que estoy allá con la gente y el enemigo allá gritando y yo no me atrevo a hacerle frente. Yo le tengo miedo. Pero de momento viene Cristo y se para entre el gigante y entre tú y Él es el que le tumba la cabeza al enemigo. Y Él es el que vence por ti. Y Él es el que vence tu batalla. Y porque Él le ganó, ahora tú tienes victoria y tú puedes comenzar a caminar y a correr y a gritar y cantar y hacer todo lo que tú quieras porque ya Él venció. ¿Verdad? Es otra manera de ver el texto. Hay que buscar a Cristo en todo, hermano. Y esto es parte de la hermenéutica. La otra palabra es teología bíblica, la número 6, que es el estudio de la doctrina dentro del marco de revelación progresiva de las Escrituras. Dice, la teología bíblica es el estudio de las doctrinas dentro del marco de revelación de la progresiva de la Escritura. Se centra en cómo se desarrollan las ideas teológicas a lo largo del tiempo de la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. La teología bíblica es que va estudiando todo detenidamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el fin.
Por ejemplo, si estamos hablando del Mesías, la doctrina del Mesías, del Hijo de Dios, del que viene a salvar al mundo, lo comenzamos a ver desde Génesis 3.15, ¿verdad? Dicen la mayoría de las interpretaciones bíblicas, desde Génesis 3.15, que aparece ahí el plan de salvación para el hombre. Y entonces buscamos eso a través de toda la Biblia, hasta el Nuevo Testamento lo vemos personificado en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, hasta el cumplimiento del fin. Y uno lo va viendo que esta revelación es progresiva. Esa es la palabra clave. La revelación siempre es progresiva. Dios no reveló el plan de salvación de una y por todas en el principio. Esta es la manera en que van a ser salvos ya. Fue una revelación progresiva. Y vemos que a través de la historia Dios fue trabajando con ellos y tratando con ellos. Y ahora nosotros cuando miramos hacia atrás y vemos a Génesis y el Éxodo y a Levítico y los Salmos y los profetas mayores, los menores, el Nuevo Testamento, a través de toda la Biblia vemos el plan de salvación y de redención de Dios con el hombre. Dios reveló eso poco a poco. Y hay personas que quieren saber todo de momento. Y Dios los reveló poco a poco. Quizás usted no va a tener la respuesta a todas las preguntas o conocimiento de todo, porque Dios de esa misma manera también lo hizo, poco a poco. Eso es la teología bíblica. Y están los temas principales de la Biblia que uno pudiera estudiar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y tenemos que ver la unidad del Antiguo que tiene con el Nuevo Testamento. Esto me habla de un porvenir o de unas profecías de Jesucristo. En el Nuevo vemos el cumplimiento y vemos las personas. En el Antiguo Testamento vemos las profecías, en el Nuevo vemos el cumplimiento de todas ellas. Acá lo vemos por tipos o por figuras o por símbolos, pero en el Nuevo Testamento lo vemos a Él y hablando y actuando y obrando. Entonces tenemos que ver la unidad que hay entre toda la Escritura. Hablando quizás, por ejemplo, como la mencioné, el tema de la promesa del Mesías, como por ejemplo la promesa, Dios siempre le prometió, va a venir un Salvador, va a venir un Salvador, va a venir un Salvador, alguien los va a guiar, alguien, el ungido, que la palabra es el Mesías, viene el Mesías. Todos los profetas decían, viene el Mesías, hasta que de momento vemos el cumplimiento y llegó el Mesías. Y cuando llegó ellos ni lo creían, porque ellos tenían un Mesías en su mente dibujado y diseñado, con espada, guerrero, que venía a matar a todos los romanos y a todos los griegos y a todo el mundo y a apoderarse de todo. Pero él vino a tratar con el dilema más grande del hombre, que es el pecado, que es el corazón, que son los pensamientos, y salvar el alma. Y después va a reinar y después cumplir esas promesas. Pero él vino a tratar con algo más importante. Todo eso uno lo ve dentro del estudio de la teología bíblica. Está la teología histórica, que es cuando usted entonces se va a estudiar todo lo que aconteció en el pasado y buscar todas las doctrinas cristianas que hay a lo largo de la historia de la iglesia. Desde que Jesús fue levantado y todo lo que enseñó Pablo y Pedro y Santiago, y después los diferentes concilios de diferentes iglesias que se levantaron y hablaron y enseñaron de acuerdo con el Espíritu Santo. Eso se llama teología histórica, que se va desarrollando. Y dentro de esa historia está la iglesia de Dios Pentecostal, hermano, que comenzó con un muchachito que era de Ponce. De Ponce. ¿Cuántos son de Ponce aquí? ¿Alguien aquí que sea de Ponce? Mira, vaya. Y se va para Hawái a trabajar, no a pasear. Estamos hablando de los años 1900. A cortar caña allá, a picar caña allá. Y cuando se van para allá con la mamá fumaba tabaco, macaba tabaco y hacía todas esas cosas. Ella se va a California después a trabajar allá a una fábrica. Y la mamá le manda una carta porque no había teléfono, ¿verdad? Año 1914, no había teléfono. La mamá le manda una carta a Juan L. Lugo, a Hawái. Dice, mira, me convertí, dejé de mascar tabaco y de esto, estoy yendo a la iglesia. Y Dios ha sido bueno y yo quiero que tú conozcas al Señor. Y él dice, ¿qué mami qué? Dice, yo tengo que ir a California a ver esto. Y ese muchachito va para allá, jovencito, estoy hablando de un nene, 17 años, algo así, tenía él más o menos para ese tiempo. Y va a la iglesia y se convierte. Y
Dios comienza a tratar con este jovencito. Y él comienza a soñar que está en Ponce predicando. Y él dice, Dios mío, este sueño yo en Ponce predicando, ¿qué será esto? Y cuando se le acerca una pareja, que en las Biblias que del centenario está toda esta historia, él está allí, se le acerca a esta pareja, le dice, mira, Dios nos dijo a nosotros que te diéramos este dinero para que tú vayas a Puerto Rico y que tienes que predicar. Y él toma el dinero y dice, pues esto es de Dios, porque ya Dios está obrando. Se montan en un tren de California a New York, en tren, no es un avión, en tren, y después en New York se monta en un barco para Puerto Rico, llega a Santurce en el año 1916 y comienza a predicar, y el Espíritu Santo comienza a bautizar a las personas, y la gente comienza a salvarse, y después se va a la mayor cantera, en Ponce, y allí está hasta la capilla todavía, y comenzó a predicar allí, y el primer culto dura a las 12 de la noche, creo que la gente lo votó y lo sacaron de allí, se convirtieron 2 o 3 personas, otro día siguió predicando, y se siguió convirtiendo gente, y dijo, esto hay que regalarlo a Puerto Rico, no podemos quedar en Ponce, y de ahí llegó a Utuado, a Don Alonso, a Pastales. La iglesia de Don Alonso tiene más de 100 años, la de Pastales, que está la capilla todavía allí, cerca de Caguana, esa iglesia también tiene más de 100 años, Arecibo, y siguió por aquí, yo no sé en qué año llegó a esto, a Jayuya, ¿cuándo llegó a esto a Jayuya? ¿Alguien sabe? 1920, por allá, no sé, en algún momento dado tuvo que haber llegado, hay que investigar eso. ¿Cuándo comenzó Coabey? ¿Por Collore comenzó? Mire para allá. La iglesia de Dios Pentecostal. Y siguió, llegaron a la República Dominicana, a Honduras, El Salvador, a México, a Chicago. De Chicago siguió para Indiana, para New York, para Ohio, para todos lados. Hoy día hay iglesias en China. Y comenzó con un muchachito de Ponce, que vivía en Hawái, que no conocía al Señor. Hermano, eso está tremendo. Que él se imagina que 116 años después, estamos en 1926, que 110 años después, que alguien en Coabella está hablando de él. ¿Qué se imagina ese muchachito eso? Hay iglesias en China que están escondidas. Yo no voy a saber dónde están, ni Hernán Rivera, con mucho amor y cariño lo digo. No sabe, esas iglesias están en secreto, solamente 2 o 3 personas saben dónde están. Porque si los encuentran, los matan a todos. En Pakistán hay iglesias, en Irak hay iglesias, en Rusia hay iglesias. Y muchos de estos lugares están escondidas. Iglesias de Dios pentecostal, hermano. Eso es grande. Así que dele gracias al Señor por eso, porque Dios es bueno. Entonces, está la teología práctica, que esta es la aplicación de la teología en la vida de las personas, la aplicación de ella. ¿Cómo yo aplico todos estos conocimientos a mi vida? Y esto se ocupa de cómo las doctrinas teológicas afectan la vida diaria, a los creyentes y demás. Cómo se predica, ética cristiana, los ministerios. La teología práctica enseña todo eso, todo eso. La teología práctica se refiere, estoy en el slide número 10, ahora estoy en el 17, seguí brincando. Dice, teología práctica se refiere a la aplicación, ¿lo encontraron? Ok. Allá, Omar dice otro número allá a lo mejor entonces. El número 8 sí, pero le cambié a la página. Ajá. Dice, se refiere a la aplicación de las verdades teológicas de la vida cristiana y la práctica del ministerio, y cómo esto involucra en la área de la predicación, la consejería, el discipulado, la ética cristiana, la vida en comunidad, entre otras cosas. Esto es la teología práctica. Está la teología personal, que eso usted lo puede leer después allí y hay un ejemplo. Y hablo después un poquito del libro. Aquí, en esta parte, en la página 21, slide 21, ahí es cuando ya comienzo a hablar del libro que le mencioné, que la hermana Eni le envió un enlace para que usted lo pudiera descargar. Yo sé que está chiquitito la letra, a lo mejor no se puede leer bien, pero si usted quisiera comprar el libro, yo sé que hay manera de poder conseguirlo. El libro de Teología Sistemática desde una perspectiva pentecostal. Entonces, pues más adelante vamos con esa parte, porque yo no quiero cansarlo mucho. Aquí no hay exámenes, aquí no hay nada de eso. Es para nuestro provecho y nuestro crecimiento. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. Luego de esto cantamos un cántico para así recoger la ofrenda. Aleluya. Pero quiero decir que si hay alguien pasando un momento difícil, un momento, ¿verdad?, que necesita ayuda, necesita oración,
usted está aquí y aquí estamos para orar y para clamar. Y si usted necesita ayuda en este momento, estamos para orar y estamos para clamar al Señor. Creemos que para Dios nada hay imposible. Así que vamos a darle gracias al Señor. Dios y Padre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a nosotros a seguir creciendo, Señor. Lo que queremos, Señor Jesús, es conocerte a ti, Señor. Entendemos que el propósito de la teología, Dios amado, es conocer al Dios que adoramos, al Dios que servimos, a Jehová, aleluya. Y lo que queremos es tener un encuentro poderoso contigo. No queremos conocerte, Dios mío, solamente por testimonios de otros. No queremos conocerte simplemente por experiencias de otros, Señor. Queremos tener una experiencia contigo. Queremos conocerte por testimonio nuestro, Señor. Que tú te puedas revelar, que tú te puedas dar a conocer a nosotros y a los hermanos que están pasando momentos difíciles, momentos de dolor y momentos de angustia. Yo te pido hoy, Señor, que tú puedas obrar en sus hogares, que tú puedas obrar en sus vidas, que tú puedas obrar en sus corazones, porque para ti nada hay imposible, Señor. Así que Dios, yo te doy gracias por todas las cosas que hace, por las que estás haciendo y por las que hará, Dios amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Te lo pido, Dios. Amén, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.